Saludos queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismo, sin miedo, sin tabúes y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Os vamos a proponer una adivinanza. Os damos estas pistas y a ver si sabéis de lo que vamos a hablar hoy. La batalla de las batallas. La unión de reinos cristianos contra los musulmanes. Fecha difícil de olvidar, y no solo por la facilidad de sus dígitos, sino porque marcó el devenir definitivo del reino de Castilla. Os damos 10 segundos para responder. Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Seguro que nuestros hispanos sin complejos saben sin ninguna duda de lo que les estamos sugiriendo, pero saca de dudas a alguien que aún no lo haya acertado. Bueno, como ya han pasado los 10 segundos, pues es fácil, Raúl. 16 de julio, en una explanada, la Mesa del Rey, en el desfiladero de Despeñaperros, cerquita de la localidad jiennense de Santa Elena, Las Navas de Tolosa, punto de inflexión en la reconquista española contra los musulmanes. Sicovadonga fue el primer paso en el 722. Sisimanca fue una batalla clave en el 939 para asentarse en el Valle del Duero. Si Toledo supuso retomar la vieja ciudad primada, capital de los visigodos, en el año 1085, Las Navas de Tolosa en el año 1212 será el principio del fin de la presencia sarracena en suelo hispano. Luego vendrán otras muy importantes, qué duda cabe, con la figura enorme de Fernando III el Santo, Córdoba 1236, Jaén y Úbeda 1246 y Sevilla 1248. Y por último Granada, 2 de enero de 1492, fecha clave en la historia de la humanidad, encumbrando a los reyes católicos como los artífices de terminar con la presencia musulmana en territorio español. Y os lo vamos a contar, os lo vamos a narrar como si estuviésemos allí, sobre el terreno, de una forma didáctica y épica, apasionada pero sencilla. Así que vamos a disfrutar, vamos a sentir el campo de batalla y vamos a otear la gran lucha desde la atalaya de la historia y de los siglos. ¡Adelante, mis valientes! La figura del rey Alfonso VIII de Castilla, 1155-1214. Alfonso VIII era hijo del rey Sancho III de Castilla, al que llamaron el Deseado, y de Berenguela de Navarra. Nació en Soria un día de San Martín del año 1155, pero su padre muere cuando él solo tenía 3 años, así que su infancia y educación vino de la mano de 2 nobles castellanos. Por un lado, su tutor, Gutiérrez Fernández de Castro, y por otra, el que ejerció la regencia hasta que él fue mayor de edad, don Manrique Pérez de Lara, los Castro y los Lara al lado del infante, 2 clanes poderosos de la Castilla de entonces. En este tiempo, mientras todavía era un niño, el reino de León va a tomar Burgos y Sancho IV de Pamplona La Rioja. Cuando cumplió la mayoría de edad, fue coronado rey de Castilla en el año 1170 por las Cortes de Burgos, y al poco tiempo se concertó su matrimonio con la hermana de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, es decir, con Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra, y se van a casar en la villa de Tarazona en septiembre de 1170. En esos años iniciales de reinado, lo que hace Alfonso es consolidar las fronteras de Castilla. Va a recuperar territorios que le pertenecían a Navarra, también partes de Burgos y Logroño, así como el Duranguesado, Guipúzcoa y Álava, en torno al año 1200. También va a reforzar la alianza con Aragón. Este reino comienza a aparecer en el horizonte de la unidad española, pero no adelantemos acontecimientos, ya que se va a concertar matrimonio entre Alfonso II de Aragón y la tía de Alfonso, doña Sancha.
También se calmaron las cosas con Navarra, aunque el problema lo tenía Castilla más por el oeste, con León, pues va a terminar saltando un conflicto bélico por el cual Castilla recuperará los territorios cuando Alfonso VIII era aún niño, sobre todo Medina de Rioseco y las villas del Tratado de Fresno-La Bandera. Allí vencieron los castellanos y se acordó las localidades que quedaron en León y las que volvían a Castilla. Por citar algunas, en la parte leonesa quedaron Villalbarba, San Pedro de la Tarce, Villavellíz, Villarmentero, y en la parte castellana villas como Urueña, Villagarcía, Castromayor, Villasper, Cerecinos de Campos. Pero en fin, se selló la paz y la calma volvió a presidir la convivencia cristiana. No obstante, la amenaza iba a estar en el sur. El desafío iba a ser el de los sarracenos, que agazapados y escondidos esperaban a Castilla y al resto de reinos cristianos. Castilla quiso fortalecer la frontera del Tajo y se puso a ello. Aquí debemos destacar la figura de un rey moro, el conocido como Rey Lobo, ya que hubo unos años que con este príncipe, llamado Mardanis, de la entonces ciudad mora de Murcia, había una alianza de paz y respeto. El rey Lobo se había estado enfrentando a los almohades y de esta manera estos no se preocuparon por Castilla. Pero en el año 1171 comenzaron a atacar tierras de Toledo, una de ellas guiadas por Yusuf, que era enemigo acérrimo del rey Lobo, que falleció durante el asedio a la ciudad murciana y sus hijos tuvieron que rendirla y entregar Murcia. Yusuf tenía, ahora sí, el camino libre para atacar Castilla. Atacarán Huete y Alfonso VIII en el año 1177 tomará definitivamente para Castilla la ciudad de Cuenca, ciudad siempre fronteriza con Aragón. Los que hayáis pasado por esta bella ciudad castellana habréis observado que hay una preciosa estatua de Alfonso VIII a caballo a los pies de la impresionante catedral de Cuenca. Y una placa nos recuerda que durante 9 meses asedió a los moros y por fin, el 21 de septiembre de 1177, el rey recuperó Cuenca para Castilla. Le dio un extenso fuero que constituyó toda una novedad en aquellos tiempos y ha sido un referente para la historia de España. Es más, Alfonso VIII había casi llegado a las puertas de Sevilla en el año 1194 y ante la amenaza castellana los árabes concentraron un poderoso ejército procedente de Marrakech, al que convocaban para la Guerra Santa. La batalla se dará en Alarcos, dentro de la provincia de Ciudad Real. Fue el 18 de julio de 1195. Faltaban justamente 17 años para las Navas de Tolosa. Pero en esta ocasión Alfonso VIII comete un error. ¿Qué sucedió en Alarcos? Ahora lo veremos. El principio del fin de los musulmanes, almorávides y almohades. Pero situemos a los sarracenos. Por un lado, los almorávides se empiezan a desinflar, un imperio que estuvo activo entre el año 1053 y 1147, año en que los almohades toman el relevo, conquistando Marrakech. En estos años, el padre de Alfonso VIII, Alfonso VII de Castilla, había tomado Almería y su comercio, y las plazas de Úbeda, Baeza, Andújar y Santa Eufemia, entre otras, en las tierras de Jaén, pero no llegó a tomar la capital, que era de vital importancia. Los aragoneses también habían hecho sus deberes quitándoles Zaragoza, unos años antes, en el año 1118, y los portugueses Lisboa en el año 1147. Los almorávides se descomponen. Y en Marruecos, su feudo más importante, van a aparecer en escena los almohades,
es decir, los llamados unitarios, eso es lo que significa en lengua árabe, que provenían de la zona del Atlas. Su jefe militar, un tal Al-Mumin, va a conquistar gran parte del imperio almorávide, entre otras plazas Tremecén, Fez, Ceuta, Tánger y finalmente la capital Marrakech, y decidió dejar para el final la plaza más preciada, Al-Ándalus. Va a retomar Almería y las ciudades jiennenses que Alfonso VII había conseguido años antes, para arrebatar también Málaga y Granada a los almorávides. Alfonso VII murió en el año 1157 en el puerto de la Fresneda, a las puertas de Castilla, dicen que al cobijo de una encina, consumido y extenuado. Todo parecía indicar que este grupo temible de los almohades implantarían de nuevo su terror y sus dominios por toda la península. Para ello, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón pactaban en el Tratado de Cazorla en el año 1179 que Castilla se quedaría con Andalucía y Aragón con el Levante, y así administrar mejor sus fuerzas y aunar recursos por el objetivo común, echar al infiel, y al Arcos en el horizonte. La batalla de Alarcos, Ciudad Real, 18 y 19 de julio del año 1195. Castilla contaba con la ayuda de León, de Navarra y Aragón, pero se decantó por ir hacia Alarcos sin esperar a sus aliados. Los castellanos querían dar un golpe de efecto a los nuevos inquilinos árabes, pero se encontraron con un ejército poderoso, muy fuerte, y Alfonso VIII se equivocó al mandar atacar a sus ejércitos. Aquello fue un desastre total. Incluso un grupo de caballeros tuvo que convencer al rey para que huyera a Toledo. Esta derrota supuso la pérdida de toda la línea sur de la frontera de Castilla con Al-Ándalus, la zona sur de los montes de Toledo. Es más, los almohades atacaron Extremadura, Trujillo, Plasencia, Talavera y Toledo, y de ello se aprovecharon los leoneses, que con ayuda de los moros llegaron hasta Villalcázar de Sirga, y los navarros saquearon Almazán y Soria. Fueron tiempos duros para Castilla y los cristianos en general. Tuvieron que resistir en Madrid. Lo hizo Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Ahí están los vascos de nuevo, aunque los sarracenos asolaron Alcalá y Guadalajara. 1210. El califa entiende que Castilla será difícil de doblegar. Es más, supo que 3 años antes, 1207, Castilla, León, Navarra y Aragón sellaron la paz. Era lo que tocaba. No había otra. No podían ir cada uno por su cuenta. Y Yusuf, conocido como Al-Mansur, muere. Le va a suceder un tal Miramamolín, un personaje tartamudo, pusilánime y vacilante, que por otra parte tuvo que dedicar esfuerzos al inicio de su mandato. Fueron batallas para remendar una rebelión al otro lado del estrecho, y eso lo va a aprovechar Alfonso VIII. La revancha estaba a punto de producirse, pero aquello no fue fácil, y maquinó una idea con la ayuda de Roma. Alfonso VIII quería una cruzada. ¿Por qué? Por 2 razones de peso. La primera, porque proclamar la cruzada en España significaría que miles de combatientes de toda la cristiandad acudirían a ayudar a Castilla. Y la segunda, porque cualquiera que atacara a Castilla durante la cruzada quedaría excomulgado, lo cual permitía a Alfonso VIII despreocuparse de navarros y leoneses. Pero antes hubo otro pequeño desastre. En noviembre de 1211 se perdió también la plaza de Salvatierra. Aquí el ejército del califa partió hacia Castilla. Su objetivo era tomar el convento de la Orden de Calatrava, la fortaleza de Salvatierra. Era una plaza importantísima para Castilla, un lugar de paso entre Castilla y Andalucía. Alfonso VIII quiso defenderla con todo lo que pudo. Incluso ordenó a su hijo el infante Fernando atacar a los almohades en Trujillo, para desviar su atención sobre la fortaleza.
pero el hijo del rey enferma y fallece en Madrid el 14 de octubre de 1210. El ejército de Calatrava, al saber que se acercaba el almohade, pidió ayuda al rey. Mientras esperaban al ejército castellano, los calatravos arremetieron en sendas cargas contra los moros, resistiendo heroicamente durante 51 días. Pero Alfonso VIII no pudo rescatarlos, y no le quedó más remedio que rendir la plaza. Y hubo cruzada en Castilla. El Papa Inocencio III, que no estaba por la labor de autorizar la cruzada, al ver que se perdía Salvatierra en el año 1211, le hace cambiar de opinión. Además, ayudó a ello un navarro de Puente la Reina, el obispo entonces de Toledo, un tal Rodrigo Jiménez de Rada. Asesoró e informó a la curia romana de lo que acontecería en Castilla y en España y el peligro que suponían los almohades, y lo que podría además suponer para la cristiandad la pérdida de la península ibérica. Jiménez de Rada influyó notablemente en Alfonso VIII de Castilla y en Inocencio III, y el Papa va a remitir una misiva a Castilla con destino al rey Alfonso VIII, donde le escribe lo siguiente: que habrá cruzada. Alfonso VIII había sufrido un tremendo varapalo. Vio morir a su hijo en Madrid, dolor que le partió el alma y seguramente pensase que todo estaba en su contra. Como en Alarcos hacía 17 años, y además tenía en la mente todavía lo de Salvatierra. Todo parecía apuntar al desastre más absoluto, pero Castilla es mucha Castilla. La batalla de las Navas de Tolosa. El jefe almohade Miramamolín avanzaba hacia el norte, hacia Sierra Morena. Objetivo: destruir a los castellanos. Primer escenario de la campaña: Toledo, camino de Sierra Morena. Aquí todos los guerreros que venían a la cruzada castellana procedentes de Europa se juntaron en Toledo con las huestes castellanas. Alfonso había organizado un ejército con todo lo que tenía. Se habla de que había un ejército de 50.000 castellanos de entonces, formado por guerreros y milicias de 20 concejos de Castilla. Ya serían algunos menos, solo por población. Hasta allí también habían acudido navarros con Sancho VII a la cabeza y aragoneses con Pedro II. Los reyes de León y Portugal no estuvieron, pero sí algunas de sus tropas. Todos ellos, junto con los cruzados europeos, partieron hacia la meseta sur castellana. Pero hubo un contratiempo. Los europeos estaban acostumbrados a aniquilar todo lo que se encontrasen a su paso. Eran unas reglas de guerra que en Castilla no se daban. Saqueaban y expoliaban para luego matar sin piedad. En Malagón sucedió algo así. Bajaron desde Toledo y en esa villa los cruzados europeos la tomaron con los judíos de allí, arrasando con todo. Además, el calor y la falta de abastecimiento, sobre todo de comida y de agua, llevaron a que los europeos, muchos de ellos, no todos, se marchasen. Alfonso VIII entonces se puso firme y dictó las normas para la batalla. No podía consentir que se diera aquella crueldad. El ejército castellano y las tropas cristianas vieron reducido su número. Por el otro lado, los almohades habían reorganizado un tremendo ejército a las puertas de Sierra Morena, al otro lado de Despeñaperros. El gran choque no tardará en llegar. La batalla de las Navas de Tolosa, 16 de julio del año del Señor de 1212.
Los cristianos se pusieron en camino. Era el 20 de junio de 1212. En 20 días recorrieron buena parte de la provincia actual de Ciudad Real, recuperando plazas como Alarcos y Caracuel, Piedrabuena y Benavente. El 1 de julio sitian Calatrava, Ará en poder moro. Después de 3 días de aguante, Abencadir, el jefe del castillo, rinde la plaza. Y aquí otro grupo de cruzados abandonan a Alfonso VIII. No se sabe la causa de su abandono. Se perdieron guerreros muy experimentados, pero esto se compensó con la llegada de unos 700 soldados a caballo que aportó el rey de Navarra. El jefe sarraceno Al-Nasir salió de Sevilla y se dirigió hacia Jaén con la intención de realizar una emboscada a los castellanos en Sierra Morena, pero no se atrevió a cruzar Despeñaperros. Se acordó de los problemas de abastecimiento que sufrió el ejército de su padre en Alarcos. No era fácil dar de comer y beber a 100.000 soldados en esos parajes escarpados, y dispone sus tropas en torno a este desfiladero. Acampó en la zona que llaman el Cerro de Olivares, colina cercana a la actual localidad de Santa Elena. Desde ahí quiere esperar a los cristianos que piensa llegarán exhaustos. Cuando los castellanos llegaron a Despeñaperros el 13 de julio de 1212, comprobaron que el paso de este desfiladero, por el camino que llaman el Muradal, estaba tomado por los musulmanes, y era una zona muy complicada para dar batalla. Si se quería pelear en unas condiciones más o menos óptimas, había que atravesar el desfiladero de la Losa. Y a Alfonso VIII se le pasa por la mente Alarcos, y no quiere correr esa suerte. Los 3 reyes cristianos, Castilla, Aragón y Navarra, estudian la situación y buscan cómo solucionar el problema. Ven que es imposible cruzar el desfiladero sin ser masacrados por los musulmanes. Lo más prudente es retroceder y buscar otro paso. Pero en ese momento se obró el milagro. Un pastor de la zona, que se la conocía al dedillo, se presentó en el campamento cristiano. Dice la leyenda que era el mismísimo San Isidro Labrador. Este pastor dijo a los 3 reyes que conocía un paso seguro por el que pasar y así librar a los moros. Alfonso VIII envió de avanzadilla a Diego López de Haro para que inspeccionara la zona, junto al aragonés García Romeu. Tras comprobar ambos que el pastor decía la verdad, los cristianos atravesaron Sierra Morena por ese paso. Es el desfiladero que hoy se conoce, porque así quedó reflejado para siempre como el Puerto del Rey, para llegar a la cascada del Salto del Fraile. Los cristianos pasaron al otro lado de Despeñaperros sin que los moros sospechasen lo más mínimo, con el plano que les dibujó en una calavera de vaca, el mencionado pastor. Dice la leyenda que desde entonces el linaje del pastor llevó y lleva con orgullo el apellido Cabeza de Vaca. Acamparon el 14 de julio en el lugar que se conoce como Mesa del Rey, a tan solo 4 kilómetros de los moros. Comenzaron las escaramuzas musulmanas, pero los cristianos rehusaron entrar en combate. Estaban decididos a enfrentarse en batalla campal, y el lunes 16 de julio ambos ejércitos se desplegaron para afrontar la batalla crucial que cambiaría el signo de la Reconquista. Si ganaban los almohades, se corría el peligro de volver al 711. Si vencían los cristianos unidos, podría suponer el principio del fin de la presencia sarracena en España. Se calcula que por parte almohade combatieron más de 100.000 hombres, y del lado cristiano unos 60.000. Cifras abultadas al parecer, pero con lo que tenemos que quedarnos es con la imagen de que allí estaba toda España unida por primera vez en 5 siglos de Reconquista. Después de enfrentamientos entre ellos, de disputas por reinos y condados, por sucesiones al trono, por traiciones y recelos, al final, esta vez sí, España de forma conjunta actuaba unida. Allí estaban Alfonso VIII representando a Castilla, Pedro II con Aragón, Sancho VII por Navarra, más soldados de León y otros de Portugal, y milicianos de todas las villas y pueblos de España. Y España, de forma épica y heroica, va a derrotar al ejército más poderoso del mundo hasta ese momento. Lo hicieron porque estaban juntos, porque estaban unidos, porque todos iban a una. Sucedió el 16 de julio del año 1212. La batalla. El ejército cristiano. Las huestes castellanas, aragonesas y navarras.
El ejército cristiano comenzó a darse ánimos. Los sacerdotes y clérigos que acompañaban comenzaron a confesar a los combatientes, porque aquello, no lo hemos de olvidar, era una guerra santa. Combatían por Castilla, sí, pero también por Cristo y por la Iglesia. Celebraron los santos oficios en solemne Eucaristía, comulgaron del alimento espiritual y tras aprovisionarse convenientemente se pertrecharon, decididos a morir si hacía falta. Y animados por su fe en Jesucristo, salieron para la batalla en nombre de Castilla y de la cristiandad. Se colocaron de la siguiente manera tras sopesar cuidadosamente qué estrategia seguir. Aquello fue lo más parecido a una partida de ajedrez, pero en un campo de batalla. En el centro, Castilla con Alfonso VIII, en el ala derecha, Navarra con Sancho VII, y en el izquierdo, Aragón con Pedro II. En la parte castellana, el primero, a la vanguardia con sus hombres, era Diego López de Haro, con 60 años de vida, un valiente, y de los hombres más importantes de Castilla. Le acompañaba también Fernán Gutiérrez de Castro, un valiente noble gallego, y Sancho Fernández, infante de León, hijo del rey Fernando II, que iban a dirigir a unos 150 caballeros de la zona de Narbona, los pocos que no se marcharon cuando abandonaron muchos días atrás en Toledo, más los voluntarios de León y Portugal. A su lado estaba López Díaz de Haro, hijo de Diego, al que apodaban Cabeza Brava. También estaban el conde Gonzalo Núñez de Lara, al mando de los frieres de las órdenes militares y castellanas, es decir, los templarios con Gómez Ramírez, los caballeros del Hospital con Gutiérrez Armíllez, los hombres de Uclés y de la Orden de Calatrava con su maestre Ruy Díaz de Yanguas, y los de la Orden de Santiago con su maestre Pedro Arias. Todos estos en el eje central de la línea de ataque castellana. Un flanco lo dirigieron los hermanos Rodrigo y Álvaro Díaz de los Cameros y otros nobles de Castilla, y además las mesnadas de las milicias de Valladolid, Soria, Cuenca, Guadalajara, Almazán, Toledo y Medinaceli, y la poderosa caballería castellana. En la retaguardia, el rey Alfonso VIII con sus gentes de confianza, Gonzalo Ruiz Girón, su mayordomo, y el conde Gil Manrique, y junto a estos los obispos de Castilla, el de Palencia, Rodrigo, obispo de Sigüenza, Melendo, obispo de Osma, Bricio de Plasencia, Pedro de Ávila y Juan de Burgos, así como la figura del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, el gran impulsor de la cruzada, y a su lado el obispo de Narbona, Arnaldo Amalric. La parte aragonesa se situó en el flanco izquierdo, desplegando a su ejército por líneas de ataque que además estaban reforzadas por las milicias castellanas de Burgos, Carrión de los Condes, Cuéllar, Sepúlveda y Talavera, dirigido todo ello por el aragonés García Romero. También nobles aragoneses, como Jimeno de Aybar, Arnal de Alascaún, Artal de Foces, Pedro Maza, Blasco de Alagón, un montón de ellos que provenían también de las zonas de Barcelona, Tarragona, Cervera, Cabrera, Ampurias y Urgel. Todo comandado por Jimeno Cornel y Aznar Pardo, que iba al final con más nobles del reino. Y en la retaguardia, Pedro II de Aragón, con sus mesnadas y lo más granado de la nobleza, Nuño Sancho y Sancho de Cerdeña, los obispos de Barcelona y Tarazona. La parte navarra en el ala derecha del ataque cristiano con su valeroso rey Sancho VII, reforzados por las milicias de Segovia, Ávila y Medina del Campo. Desplegadas así las líneas, alzadas las manos al cielo, puesta la mirada en Dios, dispuestos los corazones al martirio, desplegados los estandartes de la fe e invocando el nombre del Señor, llegaron todos como un solo hombre al punto decisivo del combate. El ejército sarraceno, los almohades dirigidos por Miramamolín. Ejército enorme, dicen unos que 100.000 hombres, superaban a los cristianos con creces, otros apuntan que 600.000, exageraban demasiado, presumiblemente fueran bastantes menos, unos 50.000. El capitán musulmán al-Nasir ordenó a sus tropas como de costumbre. Situó a sus hombres en el Cerro de los Olivares, desde donde oteaban perfectamente el horizonte.
A sus órdenes estaba la temida Guardia Negra, sus guerreros de élite, podríamos decir. También iba acompañado de los gobernadores de Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada. Además, tenían cuerpo de infantería, arqueros y ballesteros, protegido todo por un recinto de tiendas para proteger al califa de cualquier peligro. Es más, la Guardia Negra, los llamados Inesebelén, dice la leyenda que se hacían enterrar hasta las rodillas y se encadenaban entre sí para no desertar y luchar hasta el último aliento de su vida por salvar al califa. Era una defensa inexpugnable, era como la guardia pretoriana de los emperadores romanos. Por delante de la Guardia Negra se situaba el núcleo central del ejército, la infantería almohade y la caballería sevillana y cordobesa. Después se desplegó el grueso de la infantería pesada, los almohades, los almorávides y los bereberes, además de la caballería de Granada, el Levante, Málaga y Badajoz, todo bajo las órdenes del cadí supremo de Marrakech, al-Husayni. Por último, la vanguardia, un contingente de tropas formado por voluntarios, hoy diríamos los más fanáticos, los yihadistas, casi sin preparación pero dispuestos a luchar por Alá y el profeta, que iban acompañados por lanzadores de jabalinas, arqueros y ballesteros, y en las alas los llamados Ahzab, jinetes ligeros kurdos armados con arcos. La estrategia de cada bando. Como hemos apuntado anteriormente, esta batalla campal fue distinta, y es que no se estilaba mucho en la España de la Reconquista este tipo de contiendas, pues eran más bien ataques puntuales y escaramuzas, ataques a pequeña escala, que quitaban o devolvían plazas, villas, castillos o fortalezas de un bando y a otro. Pero las de las Navas fue diferente. Fue una batalla a campo abierto, en la explanada que hay entre la zona llamada Mesa del Rey y el cerro que dicen de los Olivares en Despeñaperros. Los cristianos eran dados a utilizar la caballería pesada, lanzando cargas sucesivas contra el enemigo a fin de debilitarle y fragmentar su defensa. Eran caballeros que iban cubiertos de acero desde la cabeza a los pies, soportaban un enorme peso encima, protegidos con el yelmo, cota de malla, escudos, armados con lanzas y espadas. El éxito se producía si el ejército que lanzaba la carga se mantenía unido y no se fragmentaba. Después de que la caballería castellana hubiera hecho su trabajo, llegaba la infantería que remataba la faena, acabando con la resistencia enemiga que pudiera quedar. Por otra parte, la estrategia mora consistía en el llamado tornafui. Simulaban la retirada del frente de batalla, provocando la persecución del ejército enemigo, el cual rompía la formación y así, después de atacar cada uno a la suya, los moros sorprendían con la caballería que les rodeaba en una emboscada a base de flechas y lanzas que les hacían rendirse al poco tiempo. Alarcos fue un claro ejemplo de ello. La batalla del 16 de julio de 1212 que cambió la historia de España. Pero vayamos a nuestra batalla. 16 de julio. Al despertar el alba, ladera sur de la Mesa del Rey. Alfonso VIII coloca cuidadosamente su ejército ayudado por los reyes de Aragón y Navarra. El árabe juega sus cartas. Miramamolín tiene una gran tropa, caballería ligera, la cual pretende atacar a los cristianos por sus flancos, con arqueros muy certeros y letales que lanzarían flecha para ir rompiendo su estrategia. Intentarían destrozar el ataque cristiano, dividiendo su fuerza. Alfonso VIII se la va a jugar con la caballería pesada, aguerrida, muy eficaz. Quería llevar a su ejército de forma compacta hasta las puertas del califa. Había estudiado hasta el más mínimo detalle la estrategia que había que seguir. La distribución cristiana en 3 salas no era mera casualidad, y su distribución tampoco. Había mezclado guerreros experimentados con las milicias de los diferentes concejos de Castilla, así como las diferentes órdenes militares. Los que hayáis estado en la zona cercana a Santa Elena, es un lugar perfecto para evitar la emboscada enemiga. Se habían desviado una legua del desfiladero escarpado y estaban en una llanura ondulada, lo que hoy se conoce como Llano de las Américas, de 2 a 3 kilómetros de ancho, rodeado por barrancos, el Arroyo del Rey y el Arroyo de las Campanas, que dificultarían sin duda la jugada envolvente de los moros.
Los cristianos comenzaron la batalla. La vanguardia, bajo las órdenes del señor de Vizcaya, Lope de Haro, se lanzó contra la muralla almohade. Los yihadistas y los voluntarios se dispersaron rápido y al poco se toparon en la ladera del Cerro de Olivares con el ejército pertrechado de los musulmanes, que tras resistir inicialmente a los castellanos se replegaron. En ese momento los flancos moros de la caballería ligera quisieron envolver a los cristianos, pero el veterano Lope de Haro consiguió mantener unidos a sus soldados y no se dispersaron. La jugada musulmana no resultó y ese fue el inicio de la derrota almohade en la tierra hispana de Santa Elena. No obstante, le seguían presionando los almohades, que no se daban por vencidos, y si no es por la llegada de la segunda línea cruzada, con los caballeros de las órdenes militares, Lope de Haro y los suyos lo hubieran tenido difícil. Los guerreros del Temple, de Santiago y de Calatrava se batieron como valerosos caballeros, con honor, pero aún así otra vez trataron de rodearles, y casi lo consiguen. Pero ahí emerge la figura crucial de Alfonso VIII, que observa la pelea y dispuesto a que al Arcos no se repitiera y solo quedase como a un mal recuerdo. Arremetió con todo lo que le quedaba, ayudado por los navarros de Sancho y los aragoneses de Pedro. Se calaron el yelmo, ordenó ondear el estandarte real, ese mismo que hoy se guarda y se conserva y que podemos contemplar los españoles en el monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, donde yace al lado el mismísimo rey, símbolo de la España de la Reconquista. Y Alfonso alzó la espada para incitar a los suyos a pelear y morir, o a luchar y vencer por Castilla y por Cristo. Al obispo de Toledo le debió decir algo parecido. Cuenta la leyenda que le dijo que ese día o vivían para contarlo o que allí mismo morirían todos. Era un jaque mate. El Lord Agua la Grande. Los navarros desplegaron su estandarte también. Lo mismo hicieron los aragoneses y se lanzaron, siguiendo los pasos del rey castellano, al galope contra el infiel. Los que estaban en el frente, al ver la llegada de sus amigos y compañeros, les jalearon y les abrieron paso, arremetiendo contra los musulmanes, para así salvar a Diego Lope de Haro y a los guerreros de las órdenes militares y vencer a los almohades. Parece ser que las tropas andalusíes desertaron. La Guardia Negra resistió, pero nada pudo hacer. El líder, Aben Kadir, fue ejecutado. Los almohades se ven superados y desbordados. Fue tal la violencia de la carga que llegaron hasta la tienda del califa, que huyó al ver la magnitud del desastre. Unos cuantos cristianos, no está claro quiénes, masacraron a la Guardia Negra. La leyenda cuenta que fue el rey Sancho de Navarra el que rompió las cadenas de los moros que formaban esta aguerrida guardia, y así y desde entonces colocar en el escudo de Navarra las cadenas cortadas. Esto parece que es más leyenda que realidad, pues el rey no cambió el escudo navarro en ese momento. Siguió utilizando el águila negra de sable en campo de gules rojo. Los cadáveres de los almohades se amontonaban por miles y por cientos. También cayeron muchos cristianos, cruzados, soldados, milicias, caballeros de las órdenes. Pedro Arias, maestre de Santiago, murió a los pocos días. El 3 de agosto, el maestre de los templarios de Castilla, Fray Gómez Ramírez, renunció al maestrazgo, así como el maestre de Calatrava, Ruiz Díaz de Yanguas. También perecieron en la pelea los obispos de Ávila y de Burgos. Fue un tremendo desastre que cegó cientos de vidas humanas. Los que todavía se tenían en pie persiguieron sin piedad a los musulmanes que huían y así terminar de rematarlos. Fue un combate sangriento, cruel, devastador, horroroso, brutal y mortífero. Acabada la contienda, el obispo de Toledo, Jiménez de Rada, dio gracias a Dios, rezó una plegaria y entonó un Te Deum ante la alegría contenida por la victoria, pero con el llanto amargo de la pérdida enorme de sus amigos. Los castellanos dieron cristiana sepultura a sus muertos y se trasladaron con los heridos al campamento que ubicaron en el Cerro de los Olivares. Los cadáveres almohades yacían en el campo de Despeñaperros. ¿Qué supuso la batalla de las Navas de Tolosa para España? Al poco tiempo, Alfonso VIII reconquistó las ciudades de Úbeda y Baeza, que daban acceso al valle del Guadalquivir.
No fue definitiva esta toma de las villas jiennenses, pues fueron arrebatadas otra vez por los musulmanes. Pero la batalla de las Navas fue un punto de inflexión en la reconquista de España. Sirvió nada más y nada menos que para trasladar la frontera de Castilla desde el Tajo hasta Sierra Morena. La batalla de las Navas de Tolosa fue fundamental en la historia de España. Los pasos de Castilla hacia Andalucía quedaban en manos cristianas. Los reyes cristianos se unieron y resolvieron sus disputas. 1212 es una fecha decisiva en la historia de España, un hito clave en la gesta nacional española. Alfonso VIII morirá en 1214, con 53 años, en la villa castellana de Gutiérrez Muñoz, aldea cercana a Arévalo, pueblo que hoy así sigue llamándose y que se puede observar desde la misma autovía 6. Iba camino a Portugal a ver al rey Alfonso IX de León, que además era su cuñado, pues estaba casado con su hermana Berenguela. Pero su fallecimiento, así de repente, avecinaba un nuevo problema, que era la sucesión al reino de Castilla. Su primogénito Fernando ya vimos que murió con 23 años cuando lo de Salvatierra. Muerto Fernando, la corona debía pasar al otro hijo varón de Alfonso, Enrique, que en 1214 tenía solo 10 años. Se hizo cargo de la regencia su madre, la reina Leonor de Plantagenet, pero esta también murió al poco tiempo, y muerta la reina regente, la sucesión correspondía a la hermana mayor del rey Alfonso VIII, que era, como hemos apuntado, Berenguela, la que fue reina de León, pues había estado casada con Alfonso IX de León. Pero al ser primos, el matrimonio fue declarado nulo, aunque sí les dio tiempo a tener descendencia. ¿Quién diréis que era? Pues otro Fernando, el que luego sería Fernando III el Santo, rey que unirá definitivamente y para siempre los reinos de Castilla y León. Jamás volverían a separarse. Por eso siempre hemos reivindicado, desde Hispanos Sin Complejos, la figura de este rey para que el 30 de mayo sea la fiesta oficial de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León. Creo que a todos nos representaría, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero terminemos este episodio de las Navas de Tolosa dejando a Fernando como rey de Castilla, pues ya dedicaremos un programa especial a la figura excelsa del rey santo. Berenguela volvió entonces a la corte castellana, y en 1214 se convertía en regente de Castilla. Pero una buena parte de la nobleza castellana, en concreto los Lara, no veía con buenos ojos que fuese regente de Castilla una mujer que tenía un hijo con el rey de León. Además, el otro heredero, el de Alfonso VIII con Leonor de Plantagenet, Enrique I, era el elegido para ser rey de Castilla, 1204-1217, pero falleció a los 13 años en ese año, en el 1217, a causa de un accidente infantil mientras jugaba peleas en el obispado de Palencia. Así que ahora sí que sí, Berenguela tenía que ser reina regente de Castilla, pero no quiso serlo. Renunció a la corona en favor de su hijo Fernando, que ya tenía 16 años, al que además le concertó matrimonio con doña Beatriz de Suabia, nieta de dos emperadores, Federico Barbarroja e Isaac de Bizancio. Y en León, pues otro tanto de lo mismo. Alfonso IX, después de la batalla de las Navas de Tolosa, se había dedicado a apaciguar a los portugueses y a reconquistar Extremadura. Tenía unos 40 años, pero solo tenía como heredero varón a Fernando III, el nuevo rey de Castilla, que había sido coronado en la Plaza Mayor de Valladolid un 1 de julio del año 1217. Alfonso no quiso dejar en manos de un castellano, aunque fuera su propio hijo, la corona de León, así que maquinó un plan: dejar en herencia a sus hijas Sancha y Dulce el reino de León y a la Orden de Santiago como garante de la herencia. Pero era una solución difícil de llevar a cabo. Alfonso IX falleció en 1230 y a Fernando III
le costará muy poco hacerse con el reino de León. Y fue un gran rey, uno de los grandes gobernantes que ha tenido España, pero eso ya lo abordaremos en otro capítulo. Lo más importante es que Castilla y León formarán de nuevo un solo reino, reino que permanecerá unido para siempre. Hoy en día hay algunos que se empeñan en querer desunir lo que lleva unido casi 800 años, centenario que sucederá en el año 2030, ahora mismo 793 años juntos. Creemos que merece la pena que sigan unidos, que sigamos unidos, porque como se ha visto, nos ha ido mejor juntos que separados. Bueno, Roberto y queridos amigos oyentes, salimos exhaustos de esta batalla trepidante, apasionante, tremenda, y esperamos haberos metido de lleno en el fragor de la lucha, de esta histórica y legendaria batalla. Yo no sé tú, Roberto, me acabo de quitar el yelmo y guardar mi espada, y algún rasguño que otro tengo en el brazo. No te creas, yo también he tenido momentos de impaciencia y no es para menos. Fue un momento crucial de nuestra historia. Como dirá Isabel la Católica casi 3 siglos después, más y mejor se saborea la victoria cuanto más costosa ha sido conseguirla. Bueno, pues después de esta batalla, queridos amigos, y Roberto, no sé qué nos va a tocar hablar en siguientes programas, o si ya lo dejamos para la siguiente temporada, así que tú verás. Pues como bien dices, desde la épica y desde la perspectiva de la historia y el paso de los siglos recordaremos esos tiempos que se dieron y se vivieron por españoles y castellanos que nos precedieron. Es nuestra historia, de ahí venimos. Muchos estamos orgullosos de ella. Aquellos cristianos y españoles de entonces entendieron así la vida y buscaron su forma de vivirla, pues tenían sus objetivos y sus anhelos. La fe primero, su reino después y la lealtad a su rey al que servían con honor. Es nuestra historia, no hay otra. No haremos otra cosa que reproducirla lo más fielmente posible. Las Navas fue una fecha clave para nuestra historia. Debo indicar que en los próximos meses se va a estrenar una película documental sobre este hecho histórico que se presentó el pasado 5 de junio de 2023 en Jaén y ha sido producido por Volcánica Media, dirigida por Santiago Mazarrado y patrocinada por la Diputación de Jaén, y que ya se ha preestrenado. Así que ya tenemos un buen aliciente para escuchar este programa y ponernos en situación antes de ver el documental. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, y hasta la próxima, que ya te digo que cuando lo tengamos claro que por dónde seguir nuestra historia de España, pues ahí continuaremos y a nuestros oyentes se los llevaremos con toda la pasión y con toda la ilusión del mundo como hemos hecho hasta ahora. Efectivamente, ahí andamos preparando guiones y alguna que otra sorpresa que ya iremos desvelando. Pues hasta muy pronto, Roberto. Hasta muy pronto. Y a vosotros, queridos amigos, os recordamos, como cada final de programa, cómo poneros en contacto con nosotros, que aunque ya lo sabéis de sobra. En nuestros perfiles de Facebook, de Twitter y de Instagram buscáis Hispanos Sin Complejos y ahí os unís a nuestros perfiles para que tengamos cada vez más seguidores. Y también en nuestro correo electrónico para que nos mandéis vuestras sugerencias, ideas, quejas, lo que queráis. hispanossinComplejos@gmail.com. Repito el correo, hispanossinComplejos@gmail.com. Y nos escucháis como siempre en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en un montón de plataformas de audio, queridos amigos. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y que os hayamos también entretenido, que como siempre es un lujo hablar para todos vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes y sin complejos. Somos Hispanos Sin Complejos.